Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción del programa Kenjer Jaramillo. En los controles está César González, como siempre, en el estudio, en nuestros estudios en Caracas, en la conducción Neomar Hernández, y desde acá, su corresponsal exclusivo en Tel Aviv, Israel Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden vernos también a través de Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope, y pueden escucharnos en diferido a través de lacavilla.com y de YouTube en el canal de Radio Caracas Radio. Daniel, vamos a hacer este primer bloque rápido porque tenemos un invitado importante el día de hoy con el que siempre es grato conversar, pero yo voy a permitirme un comentario y seguro tú tendrás que decir un tanto también, no sé qué cosas quieras comentar con nosotros al arranque del programa, pero que tiene que ver con los precios, ¿no? Ya los precios están desquiciados en Venezuela y este es un tema recurrente. Algunos dirán, bueno, se dice una y otra vez que las cosas están muy caras, que el poder adquisitivo de la gente se disuelve, que no hay manera de afrontar los costos de las cosas. Y yo me puse a pensar en estos días y yo decía, caramba, lo triste de la situación venezolana a esta altura del partido ni siquiera es el hecho de que la inflación esté disparada, porque si tú revisas los casos latinoamericanos, algunos, por ejemplo, de los programas de ajuste de Argentina con Menem, o programas de ajuste del mismo Pérez en Venezuela a finales de los 80 y principios de los 90, tú verás que esos programas que llaman de shock, porque eran programas económicos muy fuertes, de medidas que se hacían de un día para el otro y que prácticamente no se negociaban, porque además el FMI, para prestarte dinero, para salir de la crisis y todo lo demás, te decía, la estrategia tiene que ser de choque, es decir, usted tiene que hacer los cambios no de manera gradual, sino de manera radical para liberalizar la economía. Traían como correlato justamente que los niveles adquisitivos o de poder adquisitivo de la gente quedaran disueltos. O sea, la gente ganaba unos salarios que no les permitía afrontar el costo de las cosas, que a fin de cuentas era el costo de mercado de las cosas. Es decir, un pan en Argentina o un litro de aceite en Venezuela costaba lo que más o menos costara o iba a costar en otros países del mundo, pero los salarios de la gente estaban desaparejados con aquello. Lo mismo ocurre en Venezuela al día de hoy, pero hay una pequeña gran diferencia, y este es el problema que nos tiene a todos vueltos locos, y es que aquella promesa de cambio, de introducción de reformas económicas, entrañaba de suyo el hecho de que esos cambios iban a traer unos costos iniciales para la gente muy difíciles, que se pueden vincular con aquel dicho de Churchill, de sangre, sudor y lágrimas, pero que esa sangre, sudor y lágrimas luego iba a permitir que el poder adquisitivo de la gente se fuese aparejando a esos costos, es decir, la economía comenzase a funcionar plenamente y que los países se convirtiesen en terrenos productivos de crecimiento económico y además de desarrollo. ¿Qué sucede en Venezuela? Que tú las reformas no las ves por ninguna parte, además de otra pequeña gran diferencia, y es que había una clase política que más o menos trataba de decirle a la gente, miren, las cosas que estamos haciendo son duras, son penosas, son trabajosas, pero son al fin y al cabo... Estamos mal, pero vamos bien. Esa frase lo resume todo, Daniel. En cambio, acá no hay una dirección política que diga nada, porque para empezar, unos tales tipos que son humanistas, que son en realidad comunistas,
son unos tipos que son indolentes frente al bolsillo de la gente. Aquí el salario que cobra la gente es imposible que compre nada. Y el problema que se ve y que se evidencia día tras día es que eso va para peor y que eso no tiene correctivo. Entonces dime tú de qué país estamos hablando, donde no hay correctivos, un país que no tiene una producción petrolera que sustente nada. Si es que queremos seguir dependiendo del petróleo, ni siquiera lo podemos hacer, porque hasta Rafael Ramírez hoy sale dándose con una piedra en la boca, que ¿cómo es posible que PDVSA esté produciendo menos de 2 millones de barriles petroleros al día cuando él dejó la producción en cerca de 3 millones? Entonces es un gran problema, pues, porque no es esta, en conclusión, la respuesta o el correlato de la introducción de reformas económicas dentro de Venezuela por el gobierno. No, aquí no hay ninguna reforma. Aquí lo que hay es una inflación galopante que descoyunta toda la economía y que no hay manera de atajar, a menos que haya un cambio radical de gobierno que no te va a traer tampoco de la noche a la mañana unos niveles de bienestar así automáticos, que la gente pueda comprar todo lo que quiera y lo que necesita. Ese es el gran problema, Daniel. Pero Omar, el asunto es que lo que has definido con tan buena intención y con argumentos que son irrebatibles, pues, es lo que debería ocurrir en un país serio y en un país con un gobierno responsable. Venezuela, en este momento, tiene un gobierno responsable en hacer llevar y en hacer llegar a la nación al comunismo. Lo que estamos viendo no es una reforma, lo que estamos viendo es una deformación. Está empujándose a la nación al caos, está destruyéndose. Esto que estamos viendo no es otra cosa que la destrucción del aparato productivo, la destrucción de la economía capitalista, la demolición de lo que ellos llaman el sistema económico burgués, para imponer sobre los escombros de esa economía lo que ellos llaman la patria nueva, que no es otra cosa que el comunismo. O sea, aquí hay que olvidarse de cualquier fórmula que esta gente pueda plantear. No le podemos pedir a este régimen que busque un arreglo con ningún organismo multilateral. Porque el único organismo multilateral, la única fuerza internacional en la que la gente cree, en la que esta gente que está destruyendo el país cree, es en el G2 cubano y en lo que le pueda decir Raúl Castro. O sea, aquí se está destruyendo el país, se está destruyendo la economía, a construir lo que llaman la patria nueva, que no es otra cosa que el comunismo. O sea, que los análisis, por supuesto, habrá que hacer ajustes, habrá que hacer todo lo demás, pero fíjate algo, Neymar. Los ajustes que se hicieron en el año 89 y en esos años 90 en todo el sur del continente americano fueron unos ajustes de choque hechos para mejorar la situación económica. Pero en ninguno de los casos en los que se aplicaron esos ajustes, entiéndase Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Brasil, en ninguno de esos casos se habló de situaciones humanitarias, de emergencias humanitarias. Aquí ya no estamos hablando de lo que fue la América Latina de los 80 y 90. Aquí estamos hablando de lo que fue la África de los 90, con unas crisis humanitarias y con gente muriendo de hambre en las esquinas. O sea que inclusive en cuanto al contexto geográfico, espacio-tiempo, creo que inclusive nos equivocamos si hacemos el análisis en función de lo que era América en los 90. Creo que tenemos que ubicarnos en lo que era África en esa misma época. Así es. Fíjate, bueno, y ratificando el punto, sale una declaración de la Asamblea Nacional, este es del diputado Ángel Alvarado, que dice que al cierre de 2017 él estima o a cierre de noviembre, porque no incluyen el mes de diciembre, y el mes de diciembre siempre es importante para este tipo de mediciones, estiman que hay una inflación acumulada de más de 1.300%. Steve Hawke habla de 4.000% de inflación desde octubre del año pasado hasta octubre de este año. El Fondo Monetario Internacional, ayer lo leía en una proyección una proyección que colocaba en su Twitter el economista Jesús Cacique, nos pone de primeros, Daniel, en la proyección de inflación del año próximo, por encima de 2.000%. Yo creo que estamos en el podio desde hace varios años ya, ¿no? Sí. Por lo menos en el continente. Sí, sí. Entonces, la pregunta a todo esto,
hablar de economía tiene que ser necesariamente un hecho que vincule o lleve a hablar de política. Y la pregunta a todo esto es, ¿cómo se sostiene un régimen político que tiene unos índices económicos, macroeconómicos en este caso, que tienen esta naturaleza, que tienen estas características? La gente no se explica cómo es posible que un gobierno en el que los precios o un gobierno o un sistema, digámoslo así, de mercado, si es que existe, que es una cosa que no existe, pero por ponerle un nombre, que está en medio de un gobierno que tiene las características del venezolano, donde los precios cambian de un día para otro, donde la gente no puede comprar nada, pueda todavía tener soporte político, pueda tener todavía alguna viabilidad de supervivencia, de gobernabilidad en el tiempo. Esa es, yo creo que la pregunta medular de la gente. Y esto lo digo, Daniel, en atención a lo que, por ejemplo, se ha comenzado a señalar a raíz del estudio a preguntarse sobre el estudio de Benebarómetro que se ha publicado recientemente y que dice que hay inclusive un repunte leve, pero repunte al fin, sobre la popularidad de Nicolás Maduro, o por lo menos una desaceleración con respecto a sus niveles de rechazo. Y esto ha sido muy controvertido, ¿no? Yo creo que es vital, Daniel, que conversemos con uno de los padres de la criatura, con alguien que fue el que estudió la situación y que podría explicar si es que eso es así, si es que lo que estamos diciendo no es lo que dice el estudio realmente, y qué es lo que queda de más para contraponerse a este proyecto de poder que estamos nosotros describiendo, que hemos descrito en estos primeros minutos. Y es la oposición. ¿Cómo está evaluada la oposición? Al regreso de los comerciales, creo que ya nos toca, ¿no? Vamos a conversar con nuestro buen amigo Edgar Gutiérrez, quien nos va a explicar esos números que arroja Benebarómetro y cómo es que al parecer ha ocurrido el milagro, que parece que el milagro lo hizo la oposición con sus bemoles y sus peleas de la resurrección de Nicolás Maduro en los números de las encuestas. Vamos al corte, hermano. Vamos a la pausa y ya venimos con Edgar Gutiérrez de Benebarómetro acá en Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas, visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. A ti nadie te ha regalado nada. Todo lo que tienes te lo has ganado con tu propio esfuerzo. Tu casa, tu patrimonio y el privilegio de vivir en Baruta. Y este 10 de diciembre vamos a volver a ganar. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 820
822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. El juez observa partida en el Clásico del Caribe. RCR Deportes y Tras un Ocho Hípico presentan el Clásico Internacional del Caribe. Este sábado a partir de las 5 de la tarde, escuche las incidencias del Clásico Internacional del Caribe en la voz del auténtico Héctor Alonso Rivas y Jesús Oropesa Egaña. El Clásico Internacional del Caribe con la participación de Tuki Montón, el Cubita y la de Horacio, representando al hipismo venezolano. El Clásico Internacional del Caribe este sábado por RCR Deportes, marcando la diferencia en espacios deportivos, y el canal de YouTube Sintonía Ganadora. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya tenemos con nosotros acá a nuestro buen amigo Edgar Gutiérrez. Daniel, si quieres puedes tú, te voy a dar el placer, estando desde allá en Israel, de abrir los fuegos con Edgar Gutiérrez, con el que siempre tenemos unas conversaciones muy interesantes. Abra usted, don Daniel. Por fin se le da la ya, vamos a tratar, Daniel, de corregir tu retorno porque tenemos algún problema con la comunicación tuya. Vamos a tratar de retomar tu comunicación. Vamos a restablecer esa comunicación con Daniel. Edgar, bienvenido. Ante todo, bienvenido. Vamos a arrancar entonces. Ha salido a la luz pública el estudio de Benebarómetro correspondiente o publicado, porque eso hay que decirlo también, ahorita en mes de diciembre de 2017. Este estudio, entiendo que por supuesto habrá cerrado campo y habrá cerrado antes del mes de diciembre, quizás a finales de noviembre. Aquí 15, lo tengo. Ahí te lo dice. 15 de noviembre fue que cerró campo el estudio de Benebarómetro, y tenemos a Daniel nuevamente. Daniel, ahora sí, vamos con la primera pregunta para Edgar. Saludos, Edgar, ¿cómo te va? Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿En Jerusalén o Tel Aviv? En Tel Aviv en este momento, con preocupaciones, pero con la mente puesta en Venezuela. He leído atentamente el Benebarómetro, he revisado los números, y lo que me llama, lo primero, empezando por lo primero, ¿cómo hizo Nicolás Maduro para detener su caída en las encuestas? Esas preguntas a ustedes siempre de plomo grueso que ameritan un programa cada una, pero sí, por supuesto que legítimas todas y muy interesantes. Primero, gracias por el privilegio de recibirme aquí. Tenía una deuda personal con este programa, que ustedes saben es mi programa favorito hasta ahora. Bueno, yo tengo una frase que era medio cómica, que la decía antes, sobre todo a partir de 2013, donde decía que el arma secreta de la oposición era Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, dilapidó 30 puntos en las encuestas en semanas, en su elección contra Capriles, más allá del resultado. Bueno, pareciera que ahora el gran arma secreta de Maduro es la MUD, ¿no? Y voy a decir la MUD y no la oposición, porque la oposición es algo mucho más que la MUD. Efectivamente, cuando ocurren este tipo de cosas, yo la he definido con palabras sencillas como derrotas y victorias políticas. Nos pueden gustar o no los términos, pero está claro que lo que pasó con la calle, lo que ocurrió con la constituyente y lo que ocurrió con las elecciones regionales son avances de Maduro. Y Maduro quedó mejor parado que la oposición. Eso hace que la gente, digamos, se deprima, se desmovilice, se moleste con su dirigencia política, en este caso la oposición. Y pasa lo mismo que pasó, por ejemplo, a comienzos de este año, febrero de este año, antes de que insurgiera Luis Ortega Díaz, Luis Almagro, pasara todo lo que pasó este año. También venía, digamos, en un proceso de 20 puntos y llegó a 31, por casualidad. Y veníamos de lo que yo llamé o he denominado la depresión postdiálogo. Es decir, hace un año... Del diálogo de octubre del año pasado. Hace un año, para ponerle, digamos, números redondos a eso, veníamos de un anuncio de una marcha a Miraflores y una destitución de Nicolás Maduro, etcétera. Todos recordamos ese momento, incluso en la autopista llena, donde la gente decía Miraflores, en clara evocación al 2002. Y horas después, todas las cámaras estaban en el Museo Alejandro Otero, con un diálogo en el que estaba el Vaticano, en el que el Vaticano pidió
desarma la calle, desactiva la calle. Eso genera una depresión increíble que se ve también en el estudio, digamos, en la tendencia. Las encuestas es mejor leerlas por tendencia, como película, no como fotografía. Y bueno, también tuvo un rebote. Entonces ese milagro tiene que ver con un poco la metabolización de los hechos sociales y políticos. Y yo sí agrego, bueno, digamos, ante un adversario que no te está presionando lo suficiente, lo debidamente, lo estratégicamente adecuado, bueno, comenzamos a ver esos milagros. Ojo, y retomo algo que veníamos hablando fuera de micrófono, Neomar, algo que en Venezuela a veces ya da casi que risa hablar de encuestas, casi que da risa hablar de cosas de la política profesional. Estamos en un régimen dictatorial y aquí las cosas se manejan se conjugan con otra gramática, con otro tipo de palabras. O sea, aquí la fuerza, aquí el control social, aquí el miedo vienen a ocupar, digamos, la centralidad del espacio político, nos gusta o no. Te lo digo yo, que soy una persona que yo no solamente vivo de esto, sino que me encanta el tema político, me encanta el tema electoral, me encanta el tema de las encuestas, tanto que me dedico a eso, pero que a veces entiendo que estas herramientas no explican todo. Así es. Fíjate, Edgar, entonces nos has dicho que básicamente ese engorde, que tampoco es sustantivo, no sé cuántos puntos con respecto a lo que traía Maduro, pero hablemos de 10 puntos. Si 7, acaso, para ser exacto, 7 puntos de repunte de la popularidad de Maduro, tiene que ver con una consecuencia natural de errores políticos de la contraparte, que en este caso es la Mesa de la Unidad Democrática. Un saldo político de las batallas de este año. Y donde se parecía, y esto lo conversamos la última vez que estuviste acá, Edgar, que en algún momento el gobierno francamente estaba al borde del precipicio. Aquí decíamos, parece que vivíamos en esa apuesta del todo o nada, diciendo Maduro no sobrevive, Maduro no amanece en el poder el día de mañana, y fíjate dónde vamos. Pero tú has hablado de elementos que se han ido construyendo, y uno fue esa Asamblea Nacional Constituyente. Otro, y yo creo que acá es donde hay que poner el acento, una cita electoral, que no fue tal cosa con las elecciones del 15 de octubre, y creo que nosotros conversamos antes del 15 de octubre. Sí, me preguntaron si iba a votar. Si ibas a votar, tenías esa indecisión. Y luego ya va esto, Edgar, de los resultados que se obtienen el 15 de octubre, ¿no? Y yo creo que la pregunta gruesa no es el tema del 15 de octubre per se, sino de la viabilidad de la elección como mecanismo para los países civilizados, y esto hemos hablado mucho acá, mecanismo para desalojar a los indeseables del poder, mecanismo civilizado, mecanismo racional, mecanismo normal para desalojar a los que usted no quiere que estén gobernando. Eso como que en Venezuela comienza a fragmentarse, es lo que se puede leer estos estudios, la gente empieza a desconfiar de las elecciones, es decir, tiene un nivel de desesperanza tal que no ve salida, y entonces por abandonar, entonces Maduro copa ese espacio. Justo antes de las elecciones regionales, las del 15 de octubre, yo tuve la osadía y tomé el riesgo de publicar un estudio previo a esa elección, donde decía básicamente que la oposición iba a ganar, que tenía mayoría electoral, cosa que no ocurrió. Y además a mí no me sorprendió eso, además lo hice a propósito, en el sentido de que en Venezuela ya no hay elecciones, sino hay votaciones, que entre los dos términos hay una diferencia sustantiva. En ese mismo estudio, que está en internet, se puede consultarlo donde lo prefieran, en cualquier medio disponible puede estar, el 70% de los venezolanos decían que las elecciones eran sucias, que no eran, digamos, pero que eran fraudulentas, ese era el término que usamos. Es decir, la inmensa mayoría de los venezolanos, casi la totalidad, para ser exactos, el 98% de aquellos en ese momento autodefinidos como opositores decían, no, las elecciones son fraudulentas. Y sin embargo, iban a votar buena parte de ellos. Porque, bueno, finalmente, ante, digamos, un escenario de violencia, la gente siempre prefiere resolver esto por la vía del voto. Ya eso, digamos, eso está cediendo porque la gente ve que las elecciones no están moviendo las cosas, sino por el contrario están atornillando lo que precisamente quiere, digamos, sacar. Dos reflexiones de fondo, más allá de los números están ahí. Los números no necesitan mayor interpretación. O sea, yo lo que hablo es un poco mi opinión y un poco la interpretación de los números. Hay dos cosas centrales. Y lo digo yo en un espacio como este, que sé que es bien crítico de la dirigencia. Yo soy un súper crítico de la dirigencia. Pero en el análisis nuestro y lo que quizás nos acompaña en esta posición, jamás debemos olvidar qué tipo de lucha es esta. Si esta fuese una lucha medianamente democrática, medianamente institucional, entonces hubiese acabado hace rato. Maduro estaría fuera del poder hace rato. Bien porque hubiese habido mecanismos institucionales de, no sé si impeachment, no lo sé. Sí. Bien por un revocatorio, bien por una enmienda constitucional, la que usted quiera. Bien por la propia renuncia de Maduro al ver que no tiene gobernabilidad. Cuando ves que tienes
casi un país en democrática, contra. ¿no? Porque gobernabilidad tiene, pero a través de otros medios. Es correcto. Ya esto se hubiese acabado y estaríamos en otro episodio. Pero la realidad no es esa, la realidad es autoritaria, para usar un término de esos suaves que le gusta a mis colegas y a la academia, para no entrar en ese debate, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, digo, analizar el tema del cambio político, bueno, sí, la oposición es mediocre para algunos, es muy mala para otros, es deficiente, es poco estratégica. Sí, todo eso es verdad. Pero el adversario enfrente no es democrático, juega sucio, juega duro, opera de manera muy cruel y eso cambia, digamos, los análisis. Entonces, la encuesta decía eso y yo pienso que estamos ahora en una elección, de unas votaciones, quise decir, de alcance municipal, que por lo general en Venezuela incluso motivan a lo sumo a la mitad de la población electoral. O sea, esa es otra dimensión del análisis. Pero que no se sienten. O sea, tú sientes que no hay un clima como lo has visto en el pasado. Ni siquiera en las últimas, inmediatamente pasadas, el 2013, donde, por cierto, estaba García Plaza aplicando el DACAzo. Sí. García Plaza, que ahora está, digamos... y esto creo que es el momento de decirlo, porque me lleva a hacer la pregunta. En el año 2013, cuando las anteriores elecciones municipales, me correspondió compartir de alguna u otra manera con Edgar en cierto comando de campaña. Pero yo recuerdo, Edgar, de aquel entonces y de las campañas electorales municipales en las cuales yo he participado, o directa o indirectamente, o de las cuales he sido testigo. Es verdad que no eran una cosa masiva si se comparaban en los números nacionales, pero a nivel de la vida del ciudadano del municipio, había interés. En muchos municipios era algo muy importante. Sí, es correcto. Había municipios donde la participación era importantísima. Eso se acabó también. Mira, la realidad en este momento para mí es un no sé. ¿Por qué? Porque no me he dedicado a hacer muchos estudios en muchos municipios, que es donde hay que revisar esto, digamos, la escala geográfica adecuada. He visto algunos números, he visto algunos estudios, y yo pienso que la abstención va a ser importante, entre otras cosas, por una razón muy obvia, es una verdad de perogrullo. Hay actores relevantes que no están compitiendo, por lo menos no formalmente. Entonces eso va a elevar la abstención, y el clima que uno ve, además el tema mediático, o sea, uno ve unos debates en televisión que... Oye, son bastante... Que hablan de un país normal que no existe, ¿no? Son bastante característicos, por no decir una mala palabra. Eso que retrata Daniel, que lo vimos en algún municipio en el que compartimos, eso es parte del pasado. Entre otras cosas, porque los quiero retratar a mi segundo gran punto, que es que yo vengo a una reunión, para variar, hablando de política, donde casi que la conversación era exactamente la que me conseguí cuando ustedes dos estaban iniciando el programa. O sea, el país está en otra cosa. El país está en un drama. El país está, y permítame decir esto, ojalá y no sea así, y me equivoque y seré muy feliz. Estamos entrando a la peor crisis sociopolítica o socioeconómica política, como digamos sistémica, de sociedad alguna en el hemisferio occidental. Sacando Haití. Voy a sacar Haití de eso porque Haití además no se parece mucho a América. Haití ni siquiera se parece al Caribe. Haití es otra cosa. Yo conozco a Haití de primera mano y sé lo que digo. O sea, aquí va a confluir todo lo que ustedes ya retrataron. Una crisis brutal, desnutrición, enfermedades, hiperinflación, pobreza, desarraigo, migración. Digo, un cóctel que no es molotov, sino que es una bomba atómica a la cual la política está muy retrasada. O sea, la solución política que uno está escuchando hoy, en el mejor de los casos, la gente más seria, uno puede estar de acuerdo con ellos o no, es bueno, vamos a unas elecciones, vamos a diciembre, octubre, cuando sea, y la crisis se mide por horas. O sea, aquí los precios están subiendo día a día. Tenemos que ir al corte, pero creo que es importante que nos detengamos en ese punto que estás hablando, porque al regreso de los comerciales quisiera que habláramos de que está bien, en Venezuela estamos planteando unas soluciones y pareciera que estamos aislados de la realidad que vive la gente en la calle, pero al regreso quisiera que conversáramos, tú que también has estado en otros países, de cómo nos está viendo Latinoamérica. Parece que este vecindario que es Latinoamérica no se ha dado por enterado tampoco de la grave situación que aquí se puede desatar en los próximos meses con una situación humanitaria que va a desbordar, como ya lo está haciendo, la frontera del país. Vamos a ir al corte, Neymar. Así es, vamos a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.
Daniel, ¿y qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nonna? Por ejemplo, para la entrada. Pues qué más, una focaccia de pomodoro tostadita y con esos tomaticos frescos. Muy bien, muy bien. ¿Y el plato fuerte? El lomito acompañado con prosciutto, tocineta y champiñones. Pero de postre, ¿qué? No se te olvide el postre. Puede ser una torta red velvet o el pie de limón. Eso no lo he decidido. En el Sapore de la Nonna nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Yo conocí a Rosiris Toro cuando luego de ser artesana entendió que tenía que asumir la lucha política y es la viva demostración de lo que puede hacer una mujer venezolana cuando se empodera y cuando asume la pelea. Vecino, soy Rosiris Toro. Queremos proponerte que nos acompañes, que gobernemos juntos. Nos encontramos en un momento bien difícil y adverso, pero queremos proponerte que no abandonemos los espacios que tanto nos ha costado construir. Acompáñanos a gobernar, defendamos a Sucre. Sucre tiene futuro. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta con Edgar Gutiérrez acá, director o uno de los organizadores del Benebarómetro, este estudio tan importante de opinión que se hace de tanto en tanto. Ayer más famoso que eso, estuve en el Mazo Dando. ¿Tuviste en el Mazo Me Dando? reprodujeron en el lechuguino.com, o sea, ya estoy... bueno, ya está llegando a una nueva audiencia. Ya estoy mordiendo en nuevos mercados. Bueno, bienvenido. Daniel también estaba ahí. Yo estaba, pero muy poco. De la infamia. Mira, Daniel, dejabas una pregunta, la voy a retomar. La pregunta de Daniel, Edgar es un profesional muy completo. Edgar tiene un pie en Venezuela y otro en otros países. Afortunadamente siempre está volviendo a su patria y una de las muestras de eso es que esté con nosotros el día de hoy. Pero eso le ha permitido a Edgar... Era una deuda moral. Además, conocer las realidades políticas de otros países. Edgar ha estado en México, ha hecho creo que también algunos acercamientos en Ecuador, ha estado en varios países de Latinoamérica y ha visto cómo se mueve el modelo político de esos países. ¿Cómo se está viendo a Venezuela desde afuera, Edgar? En términos de lo que planteaba Daniel, que es quizás el efecto más inmediato y que ya tú lo ves en la política inmigratoria que tienen muchos de estos países del vecindario, es que ya están creando visados especiales, planes especiales de, digamos, de canales de apertura para recibir la migración venezolana. En términos de lo que puede ser ese desbordamiento de Venezuela, ¿cuáles pueden ser los efectos para el vecindario y qué crees tú que se piensa de Venezuela a estas alturas? No, nos están viendo como corresponde, muy mal. Pero como yo le digo a mucha gente, a muchos miembros de las clases políticas de esos países, lo que usted ve por televisión, lo que le llega, es la mitad del sonido. Como te acuerdas, aquella famosa compañía de sonido, todavía hoy vigente. Sí. Esa es la mitad, es peor, es mucho peor. Si usted está en campo, si usted está, digamos, en el ecosistema político social venezolano, es muchísimo peor. Y evidentemente hay preocupación, sí, por supuesto que la hay. Si no nos estuviésemos donde estuviésemos, bien o mal, con este tema, digamos, de la presión internacional, que puede cambiar, por cierto, es una cosa que tiene mucha variación hoy.
y va a pasar algo importante en el 2018. El mapamundi, o al menos la región, va a tener muchas elecciones que van a impactar, para bien o para mal, en lo que sea, digamos, el desarrollo de nuestra crisis. Y eso, yo empiezo casi siempre con un chiste malo, este análisis, ¿no? Neomar, Daniel, yo sé qué día es la elección presidencial en México. Es el 1 de julio. Sé que en febrero hay elecciones presidenciales en Costa Rica. Sé que en mayo y en junio hay elecciones en Colombia presidenciales. Sé que en Brasil el primer domingo de octubre, primera vuelta, y luego un mes después hay segunda vuelta. Y en mi país, donde yo nací, donde yo me formé, donde yo me crié, donde están mis amigos, mi familia, no tengo la menor idea de qué día es la elección presidencial. Y vuelvo a mi punto y la conecto con todas las preguntas que me han hecho. Bueno, cuando esto, aquí estamos en una espiral. Voy a tomar prestado la palabra de un amigo en la conversación de la que vengo. Esto es una espiral en la que estamos comenzando a bajar, pero todavía a una velocidad. Al infierno. Estamos bajando, yo no sé hacia dónde, pero estamos bajando, pero todavía la velocidad es que podemos ver las cosas con cierta nitidez. Pero va a haber un momento donde, que creo que es cuando, digamos, estalla la hiperinflación como la conoce el mundo, o los fenómenos inflacionarios que ha conocido el mundo, donde ya no vas a ver nada, sino que es, digamos, algo vertiginoso, es una... Y te traga, ¿no? Y te lleva no sé a dónde. Entonces, creo que ahí es donde el tema Venezuela, primero va a ser parte de las elecciones, de los temas electorales de esos vecinos que tenemos muy cercanos al conflicto, y dos, va a producir una cosa para la cual Colombia tiene rato preparándose. Colombia incluso revisó el tema turco de la inmigración. Colombia sabe lo que viene o se lo está imaginando, evidentemente quiere evitarlo. Pero sí, en los círculos políticos, aunque no hay la precisión, la exactitud con los índices de crisis, sí saben lo que viene. Porque en varias de esas partes han pasado por esta película. No tan grave, y yo creo que esta va a ser la más grave de las crisis que sociedad alguna ha vivido en este hemisferio. Edgar, hay dos cosas puntuales para preguntarte y cómo crees tú que se ha llevado o hemos llegado a eso. Una, la Mesa de la Unidad tiene en tu último estudio un 65% de evaluación negativa. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con la reacción de la ciudadanía frente al desastre que vivimos. Y la reacción natural, pensarían algunos, es salir a protestar. Y en tu último estudio dices que la disposición a protestar de la gente es mucho menor, o sea, es decir, los que dicen que están nada dispuestos a salir a protestar en estos momentos, y tú lo desagregas por varios ítems, por alimentos, porque estén en desacuerdo con el gobierno, es mucho mayor, o sea, los que no quieren son mucho mayores a los que dicen sí, yo voy a salir a protestar, cuando el comienzo de año nos hablaba de otra cosa, de gente que parece que quería estar en la calle 24/24. ¿Qué ha pasado para que se produzca eso? Y que a veces las encuestas, viéndolas así, uno no ve la película completa, y me disculpo incluso con anticipación por eso. Esto es una encuesta, esto es un estudio, mejor dicho, con muchos contrastes, ¿no? Esto es y muchas contradicciones y cosas que uno no entiende. ¿Cómo es que ante una hiperinflación el país se ve menos mal? ¿Cómo es que un tipo con 28 puntos apenas gana, incluso con menos votación que Caldera, en su momento en el 93? ¿Cómo es que el mejor partido de la oposición, al menos comparativamente hablando, tiene el peor candidato? Que es una... que es AD con Henry Ramos. Supongo que será uno de sus temas preferidos en este espacio. Sí. Debo confesar que esa parte del estudio fue el que más me gustó. Yo lo sé. Tuitéalo, por favor. Ayúdame con el outreach del estudio. Pero, a ver, cayendo, digamos, en el punto central de tu pregunta. Mesa de la Unidad y disposición a protestar. Repito, la desconexión es importante, pero en el estudio de septiembre, la pregunta sobre la disposición a protestar de Maduro en ese entonces era de cerca de 21-22%, y ahorita es de 32%, si no me equivoco, es de 32%. Sí. Es decir, otra contradicción más. Las cosas suben, otras bajan. Hay una energía política muy importante. Esos son 6-7 millones de personas que te dicen que estoy muy dispuesto. Yo en esa pregunta la desagrego y marco el muy dispuesto, porque eso es lo que me dice de verdad quienes están predisposicionalmente más cerca de eventualmente salir a la calle, que no es necesariamente lo que va a ocurrir. Siempre los nada dispuestos, la suma del resto de las categorías va a dar más, porque a la gente no es cómodo. Sí, no todo el mundo te va a decir yo voy a salir a protestar. No es cómodo para la gente salir a protestar, eso no es nada cómodo, eso es algo incómodo de hecho. Pero ese indicador en particular, la salida de Maduro, subió 11 puntos, no es despreciable. Y hay otra cosa que, o sea, la gente se queda con la lámina de que sacó Cabello ayer, ¿no? Que Maduro gana las elecciones. Evidentemente las gana si la oposición va dividida. Y esa es otra discusión sobre las elecciones presidenciales. Pero 2/3 de los venezolanos, 65% de los venezolanos encuestados en esa encuesta, con un margen de error de más o menos 2,36, quieren que Maduro se vaya del poder inmediatamente.
Y si hay un candidato, Edgar, lo que podemos sacar como conclusión, que eso es lo que nos dice Cabello también en el Mazo Dando, si hay un candidato único, la primera opción la tiene ese candidato único de la oposición. Sin ninguna duda, desde el punto de vista de la opinión pública y de la intención de voto. ¿Por qué? Porque las encuestas primero no ganan elecciones, pero dos, vimos no una, sino varias evidencias, yo las vi al menos, de varios sondeos de opinión que decían que la oposición tenía, al menos en la suma de votos nacionales, en el 15 de octubre, la primera opción, y no fue así. Y hay múltiples explicaciones para eso. Yo creo que la principal es que, digamos, el sistema electoral aquí en Venezuela cambió radicalmente, por lo menos desde el 30 de julio. El problema, Edgar y Neomar y queridos amigos que nos escuchan, es que no hay ninguna encuesta que sea capaz de ganarle a el sistema perverso electoral que tenemos, porque aquí prácticamente una dice en la encuesta, una cosa dice el electorado y otra cosa dice el sistema electoral perverso, que ha quedado permanentemente demostrado en cada una de las contiendas a las que hemos asistido, que ajusta los votos en función de las necesidades del sistema. Por lo tanto, yo creo que decir que Nicolás Maduro o el candidato del chavismo, sea el que sea, va a ganar las próximas elecciones, no necesitamos una encuesta, necesitamos revisar el pasado. El CNE va a acreditar esa presidencia otra vez al candidato chavista. Bueno, hay un meme por ahí muy famoso circulando, se volvió viral, como dicen ahora, que es que sale Televisa Luzona diciendo, bueno, ya los resultados están listos, falta hacer las elecciones. Bueno, yo creo que la política da para mucho más de eso. Yo creo que a pesar de nuestra posición hoy un poco alicaída, vamos a hablar de la óptica opositora, bueno, todavía falta, ¿no? Falta juego. Aquí hay, permítame rápidamente un minuto, aquí usando la metodología de las ciencias sociales, aquí hay una variable independiente que está operando mucho, que es la presión internacional, mucho o poca, eso va a depender, en una variable que es dependiente, que son las elecciones presidenciales. Sí. Ahí hay muy pocas cosas ya establecidas, no lo sabemos, pero hay una variable interviniente, que yo la he denominado la tensión social. No quiero decir con esto que automáticamente en febrero del año que viene va a haber una explosión social, no, eso no lo sabe nadie, aunque todas las condiciones están para que ocurran cosas mucho peor, y ojalá no, que en el pasado, pero esa variable interviniente, está haciendo mella, está presionando. Además, nos podemos quedar con la foto de que Maduro es la primera minoría, nos podemos quedar con que Maduro subió 7 puntos, nos podemos quedar con que la oposición es bastante mala, está alicaída, pero la verdad es que en el gobierno tampoco la cosa está fácil. O sea, el tema de la operatividad financiera es un problema. Claro. Es un problema incluso para ganar elecciones, incluso para ejercer control social, es decir, para pagar las bombas lacrimógenas, para pagar las cajas de CLAP, para ponerlo, digamos, en términos concretos. Lo de Rafael Ramírez, que por supuesto que es una vendetta, es una purga interna, ¿sí? No hay otra manera de verlo, también habla de que ahí las cosas no son como tan idílicas como nos las pintan, y además, aunque a la gente le cuesta entenderlo, a la gente no le gusta verlo y le gusta autoflagelarse, el chavismo no es mayoría en este país. Y eso es un hecho que la propaganda no puede cambiar. No puede cambiar. Vamos a ir a la pausa, Edgar, y venimos ya con el último segmento con nuestro invitado del día de hoy, Edgar Gutiérrez, director del Benebarómetro, a la vuelta de estos comerciales. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En el Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Tenemos a Edgar Gutiérrez con nosotros acá. Y la pregunta, saltando, bypaseando adrede el tema de lo que va a ocurrir este domingo. Y lo decíamos en el corte, Edgar, que no tiene, para el juicio de los que estamos acá, no tiene mayor relevancia el tema de las elecciones municipales. Muy con el respeto que deben o se debe a las personas que creen que hay que salvaguardar determinado municipio, por ejemplo, y pasa en el este de Caracas, que no se puede dejar que lo tome el chavismo. Más allá de eso, la gente si se pregunta, Edgar, por alguna elección o por vincular la elección a su realidad y al cambio de la misma, habla es de elección el año que viene, en la elección presidencial. Sí. ¿Cómo ves tú una elección presidencial el año próximo? Y te voy a dar unas precondiciones. Donde hay y donde los candidatos que tú pones acá, eventuales, virtuales. No, los puso la gente. Los pone la gente porque creo que son, además por referencia, o sea, no le pones tú un Z a la gente, sino que la gente por respuesta espontánea te decía cuáles pensaban que podían ser candidatos. No, en este caso sí es un escenario que yo planteo. Un escenario, bueno, está en la oposición López, está Capriles, está Ramos Alup, está Henry Falcón. Y entiendo que también está María Corina Medida por allí, más abajo. Más adelante, sí. Bueno, entonces hay varios candidatos, pero un escenario donde la mitad, por no decir que el 80 o 70% de estos candidatos, estoy hablando de Capriles, de López, de María Corina y de otros tantos, están inhabilitados. En un escenario donde se está instaurando el carnet de la patria y las colas son elocuentes en Venezuela. El carnet de la patria evidentemente es el instrumento de control más sofisticado que ha conseguido el chavismo hasta los momentos. ¿Cómo se ven esas elecciones presidenciales el año próximo? ¿Habrá, no habrá? ¿En qué condiciones? ¿Cómo las ve Edgar Gutiérrez? Yo te repito lo que les dije hace un rato, el tema, la incertidumbre. No sé ni qué días son. O sea, yo creo que el chavismo está pensando hoy, bueno, ¿qué me conviene? Tengo platica para hacerlas antes del primer semestre, o sea, durante el primer semestre, las hago durante el segundo semestre, no lo sé. Yo creo que ni ellos todavía la tienen clara, porque si no ya tuviéramos señales más claras de eso, ¿no? Luego, evidentemente, el escenario construido adrede, eso hay que decirlo. El escenario se pone ahí con los principales 4 precandidatos o las personas que más se escuchan de la oposición. 2 de ellos no pueden correr. Y son los que mejor corren en una hipotética carrera de esa naturaleza. Y los 2 que sí pueden correr, la verdad, no corren mucho. Van un poquito cerca de la ambulancia, ¿no? Digo, sin alusiones personales, esos son los números. Los 2 que no pueden correr, para ponerle nombre, Capriles y López no pueden correr. Y los que pueden correr hasta el momento, Henry Ramos y Henry Falcón, los 2 Henry, sí, no tienen un 6% cada uno. Para hablar de los candidatos al establishment. Luego, rápido, porque yo sé que el tiempo se nos acaba, después hicimos un estudio que fue un poco antes en términos de campo sobre la oposición. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando en la oposición? ¿A quién apoya la oposición? Ocurre básicamente lo mismo. Fíjate que el candidato con mayor rechazo es tu candidato, que es Henry Ramos Alup, supera incluso al rechazo que obtiene de los opositores de un candidato del oficialismo. Eso debería poner por Es decir, los opositores odian más a Ramos Alup que a un candidato que ponga el PSUV. Eso es lo que dice el estudio. En este caso, en este momento. Es una interpretación que avala, o sea, que yo certifico. Quiere decir, Edgar, que yo no soy una anomalía. Tú eres parte, digamos, de un segmento de la oposición bastante nutrido, para decirlo casi que académicamente.
Y te das cuenta de que, por ejemplo, López, que corre con claridad sobre la mayoría de sus contendientes, bueno, ya sabemos cómo está López hoy, ¿no? Y incluso el mismo Capriles, que también tiene una atracción, la tuvo, fue el líder durante mucho tiempo, eso, digamos, ese espacio se lo cedió López, no de ahora, sino hace dos años y medio. Pero ha preservado, uno pensaría que saliendo de la gobernación y con todo el problema, ha preservado un capital político. Sigue siendo, como decimos en la jerga electoral, un caballo potente. Discúlpeme que los interrumpa, ya nos quedan pocos minutos, yo tengo que decirles una cosa, sin ánimo de ser un incordio desde fuera del estudio, pero tengo que decirles algo. Ninguno de los candidatos que se pueda medir en una encuesta, que digan ser opositores, para ser candidatos de la oposición. Aquí no hay oposición. No va a haber un candidato opositor. Porque un candidato, una persona, un político que decida participar con ese sistema electoral, en ese sistema chavista, está conectando el régimen. No va a haber candidato opositor. Y en caso de que lo haya, y en caso de que le permitan ganar, será bajo la égida de la Asamblea Nacional Constituyente, que, para decírselo en términos de acá del Medio Oriente, la Asamblea Nacional Constituyente es a Venezuela lo que el Consejo de los Ayatolás es en Irán. Serán candidatos lo que esos ayatolás de la Asamblea Nacional Constituyente, con Delcy Rodríguez a la cabeza, decida. Y si deciden que gane, porque resulta ser que es necesario para depurar algunas cosas, que gane un candidato opositor, como ganaron una Asamblea Nacional opositora, para luego dejarlo morir de mengua con los militares encima y con la Asamblea Nacional Constituyente encima, eso será lo que ocurra. Tenemos que despertar, lamentablemente. Sí, bueno, sí. Pues es que me dejaron ese golpe ahí, lo encajé y no me puedo... Edgar, pero... No me diste ni 20 segundos de réplica. 10 segundos para lo otro. Sí, es verdad. Y siempre quedamos en deuda ambos, ¿no? Tú para venir, nosotros para seguir conversando sobre más temas. Razones para volver. 10 segundos sobre esto, Edgar. Y la opción para un outsider, porque entonces empieza la gente a hablar de Lorenzo Mendoza. Tú me diste a Lorenzo Mendoza. ¿Qué dice la gente de Lorenzo Mendoza? Rápido con eso. Que sale, que está ahí, que es una realidad y que es una candidatura que existe. ¿Existe la candidatura? Sí, por supuesto que existe y es algo que está y que los que está apuntalando. Los que estamos en el mundo político sabemos que se está operando. No, yo no lo sé. No, yo sí lo sé. Está muy bien. Yo sí lo sé. Yo tengo además evidencia al respecto. Yo sí lo sé y más allá de que él decida al final correr o no, eso es otra discusión. Las candidaturas se lanzan o se promueven y después luego uno evalúa si se lanza o no, por un lado. Y sobre lo que dice, a mí lo que dice Daniel no me parece ningún incordio, me parece que es una reflexión de fondo. Claro, yo vengo con el cassette un poco de hablar un poco de los números. Después en otro programa hablaré de lo que pienso yo, si quieren. Pero sí, estoy de acuerdo que aquí hay problemas de fondo que lo electoral no lo resuelve. A veces incluso lo agrava. Entonces vamos a decir un lugar común, ¿vale? Una tormenta perfecta que Dios nos agarre confesados. A veces las elecciones agravan los problemas. Creo yo, verbigracia Edgar Gutiérrez, 15 de octubre pasado. Creo que fue esa es la frase con la que debemos quedarnos. Edgar, te agradecemos. Titulen así en lacabilla.com. Pues. Siempre es grata tu orientación y tu opinión y esperamos pronto volvernos a encontrar y a conversar. Un abrazo hasta Jerusalén. Gracias por la invitación. Gracias, Edgar Gutiérrez. Nosotros nos vamos y volveremos mañana. Gracias por estar allí. Que en realidad era hasta Tel Aviv, pero ahí se lo dejé porque tengo lo de Trump en la cabeza de Jerusalén. Aquí estamos. Me voy corriendo. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une.